Por lo tanto, la salida podría ser esa luz al final del túnel que dice usted, un adelanto de elecciones generales, un recorte de mandato más que adelanto. La idea sería recortar el mandato tanto del Ejecutivo como del Congreso. Nos acompaña en nuestros estudios el expresidente de la República, Francisco Sagasti. Francisco, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a usted, Nicolás, y a todos los televidentes y oyentes de Exitosa. Encantado de estar con usted nuevamente. Yo he tenido conversaciones con líderes sociales, líderes empresariales en las últimas semanas con respecto a la crisis nacional y la conclusión era más o menos la misma. Nos estamos, Francisco, revolcando en el fango y la pregunta es, ¿qué propone el expresidente Francisco Sagasti para salir de esto? Porque tenemos que salir de esto, es decir, ¿dónde está la luz al final de este túnel en el que estamos ya demasiado tiempo? Como decía el chiste ese famoso, cuando uno ve una luz al final del túnel, esperemos que no sea un tren en sentido contrario. No, yo creo que ahí lo que tenemos que ver es una luz que sea la salida, ¿no? Y creo que usted tiene razón, hemos visto a lo largo de las últimas semanas y meses una serie de planteamientos en el sentido de que no es posible continuar como lo estamos haciendo ahora de manera indefinida. Y en ese sentido, hace 3 meses aproximadamente, publiqué un artículo en que él trataba de avisorar algunas posibles salidas, ¿no? Planteé 3 escenarios. El primero es que el presidente de la República tenga un cambio de actitud y a partir de ese cambio de actitud convoque un gobierno, un gabinete de amplia base, etcétera, que pudiera resolver los problemas. En caso de que esto no sucediera, sería la vicepresidente que haga esa misma tarea, y si esto no sucediera, la tercera opción o el tercer escenario era ver si se podía hacer un adelanto de elecciones generales. Yo creo que la ciudadanía se está dando cuenta cada vez más de una manera muy clara que se cometió un error a la hora del proceso electoral. Ahora, este error fue producto también, en cierta medida, de las reglas electorales. Recuerde usted que muchos electores planteaban que las 2 opciones que quedaron para la segunda vuelta no eran convenientes para el país. Por lo tanto, la salida podría ser esa luz al final del túnel que dice usted, un adelanto de elecciones generales, un recorte de mandato más que adelanto. La idea sería recortar el mandato tanto del Ejecutivo como del Congreso con un conjunto de nuevas reglas mínimas y luego un planteamiento de 3 años para un periodo de transición durante el cual se estudiarían a fondo los cambios que habría que hacer en la legislación electoral, en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, etcétera, ¿no? Claro, porque el drama es este, ¿no? O sea, digamos, porque la posición más recalcitrante al gobierno de Castillo, prácticamente desde Castillo puso el pie en Palacio de Gobierno, empezó la campaña por la vacancia, así como antes hubo la campaña por el fraude y la virulencia de la campaña electoral. Pero el problema es el siguiente, digamos que ocurre aquello con lo que ha estado soñando la oposición, y que yo creo que ya no es un sueño de la oposición recalcitrante, sino es una especie de molestia nacional, ¿no es cierto? La gente está harta de esta situación. Pero el problema es qué es lo que viene después, es decir, ¿cuál es el menú en términos políticos? Bueno, o sea, ¿a quién tenemos que elegir? Tenemos que elegir a uno de representantes de estos partidos que en la última elección interna han tenido 10% de participación. 10%. O sea, esos partidos o han presentado listas falsas, o tienen militantes que no están comprometidos, o peor aún, militantes que no confían en sus organizaciones porque sienten que su voluntad no va a ser respetada. Pero, es decir, esa es la realidad. Vamos a tener, es decir, que se vayan todos, entonces que entre quién. Bueno, y ahí empieza el problema. Por eso mismo, en primer lugar, recordemos que las elecciones que se plantearon a nivel de los partidos estaban todavía con la pandemia y había mucha gente que no quiso salir a votar, etcétera.
Pero lo más importante, creo yo, siguiendo su línea de razonamiento, es que este proceso electoral que se realizaría el próximo año para recortar el mandato tanto del Congreso como del Ejecutivo, tendría que tener un conjunto mínimo de nuevas reglas. Esta propuesta que se presentó y que está circulando no es una propuesta mía. Durante las últimas semanas he recibido la visita, he recibido documentos, me han enviado material de diferentes grupos de la sociedad civil. Hemos visto además de que hay 4 proyectos de ley presentados por diferentes grupos para recortar el mandato. O sea que no estamos hablando de algo que venga del aire. Ya hay 4 proyectos en el Congreso que han sido presentados por partidos políticos diferentes. Además de eso hay una serie de propuestas de la sociedad civil y la tarea que hemos hecho ha sido simplemente buscar cuál es el mínimo común denominador. ¿Qué tienen en común todas estas diferentes propuestas? Y a partir de eso hacer un planteamiento sobre cuáles serían las nuevas reglas electorales mínimas, pero en esa misma propuesta de reforma constitucional para recortar los mandatos, plantear una agenda para el Congreso que venga por los próximos 3 años, los siguientes 3 años, para que pueda modificar la ley electoral precisamente en el sentido que usted plantea. Para darle una idea, por ejemplo, entre las reglas inmediatas que se podrían aplicar es el hecho de que los candidatos que se presenten al interior de los partidos no sean por listas cerradas en las elecciones internas, sino sean individuales, de tal manera de que no haya la lista que presentan los dueños del partido o los fundadores, sino que los militantes de un partido tengan la oportunidad de elegir a las personas en particular. Y eso sí, cuando llegamos a la elección general, ahí se presenta una lista cerrada, por supuesto con la alternancia entre varones y mujeres, como está planteado ya anteriormente, y que se vote por lista cerrada. De esa manera, y sin voto preferencial. Eso es importantísimo, porque la idea es empoderar a los militantes de los partidos. Una de las razones por las cuales no han ido a votar muchos, porque se le presentan listas cerradas, presentadas por pequeños grupos. O el candidato único. En estas últimas elecciones internas, la que ocurrió hace algunas semanas, yo he hablado con gente de los partidos que me decía, pero ¿para qué voy a ir si hay un solo candidato? Ya se sabe quién va a ganar. Claro, ¿quién decidió ese candidato? El jefe del partido. Bueno, por eso mismo hemos planteado un conjunto mínimo de nuevas reglas para las elecciones internas y las elecciones generales que evitarían eso. Ahora, hay muchas otras propuestas más, por ejemplo, las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, pero creemos que en estos meses que quedarían para una elección que debería plantearse en abril del próximo año, no hay tiempo suficiente como para consolidar los partidos y hacer que puedan participar en lo que se llama las PASO. Eso sería uno de los temas a discutir por este Congreso, que tendría 3 años, aunque estamos planteando 120 días, para una comisión especial. Esa comisión especial debería, entre otras cosas, ver el tema de la bicameralidad, pero no a la carrera, sin debate, sin discusión, etcétera, sino con toda claridad, a la luz del público, con un debate muy amplio sobre la bicameralidad, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, por ejemplo, con respecto a la cuestión de confianza, y varios otros temas de reforma constitucional que requieren una discusión a fondo y con tranquilidad. Por eso es que planteamos, no yo, sino todos estos grupos, como le digo, y en la propuesta está la lista de como 7 u 8 grupos, además de los 4 partidos políticos o miembros de partidos políticos en el Congreso que ya presentaron leyes, y que en este momento lo que estamos viendo es que cada vez más o grupos o personalidades de políticas o personalidades del mundo social, del mundo de las organizaciones de la sociedad civil, se van sumando a una idea como esta, Nicolás. Yo el otro día tuve acá en los estudios a un grupo de jóvenes representantes de un movimiento que se llama La Propuesta, que están recogiendo firmas para esto. Y yo firmé el planillón
con la convicción de que esto va a terminar en el Congreso, lamentablemente. Es decir, si el Congreso no lo acepta, simplemente por más firmas que se reúnan. Pero a mí lo que me pareció valiosa de la iniciativa de esta es que son gente joven. Gente muy joven, que no se ha metido antes en política, que se cansó de la situación que estamos viviendo y que han decidido, a su manera, comprometerse con los problemas de su país, tomar iniciativas. E incluso me decían, si hay que salir a la calle por esto, vamos a salir a la calle por mire, esto. hemos conversado con ellos. Ellos han sido uno de los grupos con los cuales hemos estado en conversaciones a la hora de preparar esta propuesta. Hay 2 o 3 aspectos que ellos proponen en su propuesta para las cuales están recogiendo firmas que no coinciden con lo de otros grupos. Por lo tanto, por ejemplo, con las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, no están de acuerdo muchos otros grupos. Por lo tanto, eso no ha sido incluido aquí. Pero en general estamos apuntando en la misma dirección. Eso sí, lo interesante que tenemos es que son muchos grupos, algunos jóvenes, otros profesionales, otros de las regiones de nuestro país, que están participando activamente en esta iniciativa como una salida. En cierta medida, yo creo que la ciudadanía tiene el derecho a corregir en su propia elección, y en este caso ya vemos que más del 70% considera de que sería conveniente o que no está de acuerdo con el Congreso ni el Ejecutivo, y alrededor de 2/3 partes de la ciudadanía consultada en todas las encuestas consideran que debería haber una renovación tanto del Ejecutivo como del Congreso. Pero la pregunta es si esto va a ser posible con los partidos actualmente existentes, porque ya yo creo que la pregunta que la gente se empieza a hacer ya no es solo que se vayan todos, digamos, ¿no? O el sentimiento que se vayan todos, sino qué es lo que viene después de eso. Es decir, ¿cómo nos vamos a vacunar para no repetir la historia que hemos vivido no solo en los últimos meses, en las últimas décadas? Mire, lo ideal sería lo siguiente. Yo creo, mire, la gente a veces me dice a mí que soy muy iluso, no, pero yo creo que ya hemos podido demostrar a lo largo del tiempo que en el Perú podemos hacer las cosas bien cuando nos lo proponemos. ¿Qué es la idea? Yo sí creo que es posible que 66 congresistas aprueben y apoyen una iniciativa de este tipo. Yo sí creo que eso es posible. Creo que cuando ellos vean la situación actual, cuando vean el clamor ciudadano, se van a unir a él. En segundo lugar, sí estoy convencido que con un mínimo de cambio en las reglas es posible elegir a nuevas personas que tengan un sentido de mayor responsabilidad y del bien común. Usted acaba de mencionar los jóvenes. Yo estoy seguro que en este proceso de reemplazo del Ejecutivo, del Congreso actual, tendremos una participación mucho más activa de los jóvenes. Entonces, recuerde, además la idea es, proyecto de recorte de mandato sería por 3 años. Lo ideal sería, y tampoco lo considero loco ni irrealizable, es que el grupo que entre forme un gobierno de consenso ciudadano, un gobierno de concertación nacional. ¿Por qué? Porque tenemos ya un conjunto de prioridades muy claras establecidas, que son claramente la reinstitucionalización del país y sobre todo del sector público, el tema de la pobreza, el tema del hambre, el tema de la salud. Hay tareas muy claras en las cuales se podría convocar a personas de diferentes puntos de vista con un objetivo común. Tenemos que ir a la pausa, pero yo quiero dejar planteada una pregunta. Cuando Francisco Sagasti empieza a definir el tipo de tareas que se necesitan afrontar en esto que sería un gobierno de, digamos, de transición. De consenso. Y de consenso, se requiere una persona en ese liderazgo. ¿Esa persona podría ser Francisco Sagasti? Mire, Francisco Sagasti se plantea esa posibilidad. En este momento no estoy ni siquiera, eso no está en mis planes ni lo estoy pensando. No me gusta nunca ni creo que nadie debe hacer planes sin ver cuáles son las etapas intermedias. Queda mucho camino por recorrer y en este momento lo urgente y lo importante es asegurarnos que propuesta de esta naturaleza, que puede ser modificada, cambiada en lo menor, pero en la esencia ya representa un consenso ciudadano, esto es lo primero que hacer. Si no hacemos esto, si no salimos adelante con
esa mirada a la luz al final del túnel que mencionamos, que esperamos que no sea un tren. Que no sea un tren viniendo a terminar todo eso, de acabarnos. Una vez eso, ya veremos. Tenemos que ir a la pausa. Regresamos con Francisco Sagasti, presidente de la República. Volvemos. Estamos en Exitosa Perú, que en este mes de julio es la voz de la patria. Está en los estudios de Exitosa, acá en Chorrillos, en la cuadra 6 de la avenida Guardia Civil. Francisco Sagasti, expresidente de la República. Y estamos hablando sobre la propuesta que él y otros colectivos y sectores políticos están planteando en el sentido de adelantar las elecciones, o para ser más preciso, de acortar el mandato de quienes elegimos el año 2021, es decir, el presidente y el Congreso de la República. Pero la pregunta, Francisco, es ¿qué va a pasar de acá? Porque la propuesta que usted sostiene es el 28 de julio del 2023 tendríamos un nuevo gobierno que tomaría las riendas del país por 3 años, bajo la idea que es un gobierno de consenso, de transición, ¿no es cierto?, para salir de este hoyo en el que estamos. Pero ¿qué pasaría de acá hasta el 28 de julio del 2023? Bueno, o sea, ¿cómo hacemos que esto sea, o sea, que esto no siga siendo lo que está haciendo? Yo creo que en el momento en el cual el Congreso y los políticos en los diferentes partidos tomen esto en serio, ya cambia la situación, porque se ve que hay una salida. La tarea, en primer lugar, sería aprobar estas nuevas reglas electorales para un proceso que tendría lugar el próximo año. O sea que el Congreso ya tendría una agenda acotada en ese sentido. Y en segundo lugar, el gobierno tendría una fecha de expiración sumamente clara y una expresión ciudadana y del Congreso de la necesidad de concertación. O sea que yo creo que durante ese periodo debería ser posible, ya con el presidente actual, con la vicepresidenta o con quien reemplace a cualquiera de ellos dos, avanzar en una agenda acotada que permita a quien entre el próximo 28 de julio, del año siguiente, por 3 años tener las cosas más o menos listas para empezar ese proceso de transición. Miren, a mí a veces me tildan de ingenuo, pero la ingenuidad a veces funciona. Exitosa. Cuando llegué al Ejecutivo, se decía, es imposible, no se van a conseguir vacunas, no se va a vacunar a nadie hasta 2024, es un desastre, no se ha hecho nada. Sin embargo, conseguimos 78 millones de dosis en menos de 8 meses, lo suficiente como para vacunar 3 veces a toda la población objetivo. En fin, hay cosas que resultan y que se pueden hacer, por lo tanto yo me rehúso a pensar de que esta propuesta, que no es mía, nuevamente, Nicolás, por favor, y oyentes de Exitosa, lo que he hecho es integrar propuestas de muchísimas personas, grupos, incluyendo de 4 partidos políticos que tienen representación en el Congreso actualmente. Entonces es una labor de síntesis que sí creo que sería posible, no creo que, bueno, así como en el fútbol, no deberíamos ser derrotistas en nuestro país y menos en la política. Claro, ahora, la pregunta es cómo llegamos a esta situación, ¿no? Porque vivimos una profunda crisis de representación política hace demasiado tiempo y esto ha ido de la mano con esta situación que hemos necesitado la pandemia. Yo tengo que reivindicar acá el papel que ha tenido Exitosa. Cuando nosotros nos pusimos a sí mismos como identificación el lema de la voz de los que no tienen voz, es porque empezamos a llamar la atención sobre la fragilidad del milagro peruano. Es decir, porque todo el mundo decía Perú y la gente se paraba en los foros internacionales a aplaudir el éxito, el crecimiento macroeconómico, la multiplicación extraordinaria del presupuesto de la República, pero no se miraba el Perú real, el Perú de la informalidad, el Perú de la precariedad, el Perú de la falta de servicios, el Perú del derrumbe del sistema educativo y de salud, sobre el que nosotros acá estábamos llamando la atención y nosotros decíamos acá hace años, hay que hacer cambios en el Perú. Y la discusión debería ser de qué tamaño son esos cambios, pero esa no ha sido la agenda de la clase política. Esto ha sido una disputa por quién se agarra la torta del aparato del Estado para en el tiempo que dure su permanencia de 4 años en los gobiernos locales o regionales o de 5 en el gobierno central, a ver qué es lo que se pueden levantar. Lamentablemente,
Eso ha sido el ejercicio de la política en los últimos años en el Perú. Bueno, yo creo que en parte eso es cierto y yo creo que además de relevar el papel de medios de comunicación como Exitosa y otros medios, también es necesario reconocer de que hubo muchísimas personas, muchísimos analistas, muchísimos académicos que llamaron la atención precisamente sobre lo que dice usted. Yo mismo recuerdo, con algunos colegas y amigos, haber escrito a principios de este siglo claramente que la bonanza que íbamos a tener con los minerales, como la tuvimos, no iba a durar todo el tiempo, no iba a ser una cosa permanente y que había que aprovechar ese periodo para introducir las reformas en educación, en salud, en institucionalización, etcétera. O sea que no es que no supiéramos que iba a hacer, lo que sí es lo que ha dicho usted, Nicolás, es que tuvimos una clase política que simplemente no quiso oír ni las advertencias de los medios de comunicación, ni las advertencias de los estudiosos, de los analistas, que advertían y advertíamos, me encontré entre muchos de ellos que hemos hecho esto, que la bonanza más grande desde la época del guano que hemos tenido tenía que ser aprovechada y que no debería mirarnos en el espejismo simplemente de crecimiento económico y que había que aprovechar esos recursos del crecimiento económico para sentar las bases amplias de una serie de reformas en descentralización, en infraestructura, en telecomunicaciones, en educación, en medio ambiente sobre todo. Y una de las cosas que planteamos en ese momento es algo que la gente no toma conciencia. Nicolás, el Perú y América del Sur, el Perú es la región y el país que tiene las mejores posibilidades de enfrentar los desafíos de los próximos 20, 30 o 40 años con el cambio climático. No hay país ni región que tenga la diversidad de diversidades que tenemos nosotros. Diversidad de recursos energéticos, diversidad de suelos, diversidad forestal, diversidad biológica, diversidad de pesquería, diversidad de fuentes de agua, en fin, diversidad cultural, diversidad étnica. Y todos sabemos que en momentos de crisis, sobre todo en el campo ambiental, la diversidad es la que da la capacidad de respuesta. La resiliencia. Claro, pero el problema es que haces cuando tú tienes un país que empieza a crecer en términos macroeconómicos de una manera espectacular. Tienes recursos que el mundo necesita, como los que vienen de la minería. Tienes posibilidades como las que tienes en la pesca, en la agroindustria, exportación. Tienes un turismo que explotado apropiadamente te puede poner al mismo nivel de España y no estoy exagerando. O sea, con la gastronomía, tenemos el segundo restaurante. Otra vez, hay 2 restaurantes peruanos entre los 10 mejores del mundo en este momento, el Central y el Mayo, otra vez, arriba. O sea, somos un referente desde el punto de vista gastronómico. O sea, España ha llegado a facturar 90.000 millones de euros solo por turismo. Eso podríamos facturarlo nosotros, pero para eso, ¿qué hay que hacer? Invertir el dinero en infraestructura, en educación, en calificación de nuestro personal, en poner en valor todos nuestros recursos turísticos, es decir, hasta en agua potable, porque no puede ser que la gente vaya a los centros turísticos y termine regresando enferma porque no hay agua potable, ¿no? Bueno, pero todo eso es posible. Pero eso depende, Francisco, de quiénes sean los que dirijan al país, porque quienes han estado a cargo. O sea, yo trato de definirlo con una frase. Hemos tenido una clase política ineficiente y corrupta, porque esa ha sido la característica principal de nuestra clase política. Y el problema viene por varios lados. En primer lugar, a cualquier persona que quiera entrar en la política y que a la vez sea honesta, buen profesional, los ataques provienen de la extrema derecha, de la extrema izquierda, de los corruptos que usted menciona, Nicolás. Entonces lo que se hace es desanimar a la gente a entrar a la vida política. Y lo importante es, como decía Platón, el precio de desinteresarse de la política es ser gobernado por los peores. Entonces yo creo que llegó el momento ya, y usted ha mencionado el caso de estos jóvenes, de intervenir en la vida política. Los ataques que reciben algunas personas que están tratando de hacer las cosas bien, los ataques que estoy recibiendo yo simple y llanamente por proponer algunas salidas, están dirigidos a disuadir a personas que
les interesaría entrar en la política, pero dicen, no, ¿qué te vas a meter en la política? Todo es muy sucio, muy cochino. Mientras sigamos pensando así, va a suceder lo que usted dice, y ese extraordinario potencial de nuestro país no lo vamos a aprovechar. Jóvenes, profesionales, personas entren activamente en la política. No necesariamente significa esto que van a salir ustedes con un u otro partido, pero sí interesarte, participar. Y si logramos tener durante los 3 años, a partir del 28 de julio del próximo año, un gobierno de transición y de consenso, exitosa, ese será el momento de empezar a coalescer, articular, a integrar a todo este grupo de gente y luego establecer nuevas reglas para abrir la competencia en el 2026. Ahora, ¿eso qué implicaría? Porque ha habido un debate que a mí me ha resultado sorprendente, ¿no? Porque está claro que la Constitución del 93, que tengo siempre acá al lado, porque todo el tiempo estamos haciendo referencia a ella, ¿no? Pero fue una Constitución que se hizo en condiciones muy precarias, donde se produjeron cambios muy importantes para la vida nacional, pero que fue hecho en un Congreso con ausencias muy importantes. Ni Acción Popular ni el APRA, que eran partidos relevantes en ese momento, participaron. A la hora que fue al referéndum, tuvo en elecciones organizadas por el régimen de Fujimori, que era sospechoso, entre otras cosas, de intervenir los organismos electorales, tuvo poco más de 30% de aprobación, y si uno suma entre los que no fueron y los que votaron en contra, la Constitución del 93 no tiene legitimidad, pero al final es la Constitución que tenemos y hay que respetar. Correcto. Entonces, eso abre la discusión sobre la necesidad de cambiar la Constitución. Algunos dicen, hay que hacer una asamblea constituyente, pero pensando, como lo piensa Cerrón, en una Constitución donde él le imponga su ideología, siendo una minoría, a toda la sociedad. Y hay quienes han dicho, no hay que cambiar la Constitución, no a la Asamblea, pero pretenden cambiar en este Congreso, que tiene 80% de desaprobación, 50 y tantos artículos de la Constitución. Pero que hay que hacer cambios constitucionales, hay que hacerlos. Entonces, ¿qué dice Francisco Sagasti? Esperemos hasta julio del 2023, logremos este estado de transición, ¿no es cierto?, este momento de transición, y ahí discutamos este tema. Exacto, yo creo que eso es lo que habría que hacer para hacer las cosas bien, no a tontas y a locas ni a la carrera, y no transformar a la Comisión de Constitución en una asamblea constituyente clandestina que entre gallos y medianoche, como hemos visto, vota una serie de artículos que, como usted dice, cambian 55 artículos de la Constitución. El planteamiento es muy claro. Está la Constitución, tenemos que respetarla, y en ese sentido, nota a pie de página, yo he tratado de respetar absolutamente la Constitución tal como está. Los términos de referencia del trabajo, el puesto de presidente de la República, los términos de referencia son la Constitución. Ahora, esto debe cambiarse gradualmente, poco a poco, sin imposiciones, con negociaciones. Y ya tuvimos un intento en la época que Henry Pease, a principios del decenio de los 2000, presidió una comisión. Lo que estamos planteando es que en este Congreso de Consenso Ciudadano de 3 años se nombre una comisión especial cuya tarea sea precisamente abrir un diálogo lo más amplio posible y buscar un consenso ya no del 20 o 30% de la población, claro, sino mucho mayor. Eso se puede hacer. No es imposible, no necesitamos una asamblea constituyente, no. Se puede ir reformando significativamente la Constitución. Ahora, ¿qué debería ocurrir con Pedro Castillo, según Francisco Sagasti? Mire, simplemente no es algo que pasa por mi mente. El señor Castillo tendrá el destino que él mismo se haya labrado y si está involucrado en algún acto de corrupción, tendrá que enfrentar al Poder Judicial. Es decir, yo no pienso qué cosa debe hacer el Claro, señor pero Castillo. el problema es que estamos envueltos en una discusión donde la agenda principal del Congreso es la interpelación a ministros, la censura a ministros, la búsqueda permanente de una situación en la que se pueda volver a poner en votación la vacancia presidencial, el presidente a la defensiva, incluso estructurando el gabinete como ha ocurrido durante meses para protegerse de la vacancia presidencial, donde los ministerios se nombraban no en función de las calificaciones de las personas para ejercer el cargo, sino de la representación del partido, ¿no es cierto?,
que te protegía, ¿no?, contra la vacancia presidencial en el Congreso. Y eso es lo que lamentablemente hemos vivido todos estos meses, pero no podemos seguir, Francisco, en esa situación, porque incluso si se admitiera este proceso que usted está planteando, el problema es que tiene que haber un cambio desde hoy en el comportamiento de la clase política, tanto el gobierno como el Congreso. No podemos seguir en esta situación. Bueno, yo creo que si una propuesta como la que han planteado estos diferentes grupos, estos congresistas y que he tratado de integrar, se pone sobre la mesa y se aprueba, ya cambia la situación. A mí no me preocupa tanto la defensa del presidente, etcétera. A mí me preocupa el hecho real que los ministros no están cumpliendo su labor. Tener 60 ministros diferentes en menos de un año es realmente una aberración, por decirlo menos. A un ministro le toma, por lo menos, aún conociendo el sector, 1 mes, 2 meses, hasta más tiempo, ponerse al día con toda la tarea, con toda la agenda de su ministerio. Es imposible para un ministro en 15 días, 1 mes o algo, poder hacer algo que tenga sentido. Y lo peor de todo es que hemos visto que en algunos ministerios ya no solamente hay esta rotación al nivel más alto, sino también en los niveles medios y bajos se ha, digamos, destrozado, como lo hemos visto en el Ministerio de Salud, se ha quitado a las personas con experiencia. Y estamos viendo la consecuencia del Ministerio del Interior, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Educación y en otros ministerios. Exitosa. Por lo tanto, el tema no es la rotación de ministros y lo que haga el presidente. El problema es la crisis que hay en términos de gestión pública en un momento como el actual, en la cual ante las crisis de alimentación, la crisis de salud, una posible cuarta ola, se vienen desafíos muy grandes que requieren una capacidad muy fuerte. Lo que yo confío es que al darse la señal, señores, vamos a hacer un cambio, vamos a hacer un recorte de mandato. Esto rearregla la situación, da un plazo determinado al gobierno que nos lleve hasta las elecciones que serían en abril de 2023, hasta el cambio de gobierno el 28 de julio y cambio del Congreso también. Por lo tanto, ya se tendría una señal clara. Y esta señal clara de cambio creo que ayudaría en gran medida a reordenar las prioridades. Bueno, la pregunta es si esto, porque esto inevitablemente como, es decir, está planteado en este texto constitucional, en la Constitución del 93, pasa por el Congreso. Correcto. Es decir, si el Congreso y si los partidos que están representados en el Congreso no tienen la conciencia, por un lado, de la gravedad de la situación y de la necesidad de dar salidas articuladas e inteligentes a una situación como esta, y la voluntad de hacerlo, esto no va a pasar, se van a resistir. Bueno, pero es allí donde yo veo algunas posibilidades que otra gente no ve. No, recordemos, tenemos, ya vuelvo a mencionarlo, el proyecto de ley 1655, de 2021, presentado por Avanza País, el 1659, presentado por el Partido Morado, el 1893, presentado por Podemos Perú, el 1897 por Perú Libre. O sea que exitosa. Ya por lo menos han expresado esa voluntad. Esa voluntad. En principio, ahora lo que es necesario es proponer. Por ejemplo, una de las cosas que se propone en esto es que los actuales congresistas, como situación absolutamente excepcional, puedan presentarse a la reelección. Se esperaba tener un mandato de 5 años. Muy bien, esto sería como una especie de renovación parcial. Que estos señores que están en el Congreso y señoras que están en el Congreso se presenten, si son elegidos por su propio partido, y luego forman parte de una lista, y si son elegidos, bienvenidos en esta oportunidad. Es una manera, en primer lugar, de darles la oportunidad de continuar por los 5 años, y en segundo lugar, que le dé una oportunidad a ellos de demostrarnos a la ciudadanía de que sí tienen ese apoyo que esperarían tener. Entonces, claro, pero hay esas posibilidades. Claro, pero mientras tanto lo que está ocurriendo es que, por ejemplo, Avanza País acaba de proponer una reducción, o sea, un cambio en el reglamento del Congreso para que los votos que se requieran para la vacancia presidencial no sean 87, sino 76, entiendo. Es decir, 78, perdón.
lo que están haciendo es sumando cuántos votos tenemos para bajar a Castillo. Entonces, en función de cuántos votos tenemos, entonces cambiamos, cambiamos el reglamento del Congreso para poder vacarlo. No es todo el Congreso, y es una cosa un poco más complicada. Yo creo que dentro del propio Congreso, a pesar de las circunstancias que usted menciona, Nicolás, hay gente sensata, hay gente que cuando se le presente la evidencia, cuando vean lo que plantea la ciudadanía, cuando vea lo que plantean los empresarios, los sindicatos, las organizaciones de base en todo el país, dirán, bueno, esto es un clamor, un deseo de la ciudadanía en conjunto y nosotros somos representantes de la ciudadanía. En ese sentido, yo siempre creo que la actitud correcta es dar el beneficio de la duda hasta que nos demuestren lo contrario. Y yo sí creo que es posible en este Congreso conseguir 66 votos por una propuesta de esa naturaleza que les permite a ellos reelegirse. O sea que no estamos queriendo decir, caramba, si, como muchos de ellos consideran que están haciendo una buena labor, bueno, si consideran que está haciendo una labor, se van a presentar y si la ciudadanía está de acuerdo con ellos, los van a reelegir. Los vamos a reelegir. Entonces, sería como el precio que tendríamos que pagar para que se vayan. No es un precio, no es ningún precio a pagar, porque se van a presentar a un proceso electoral. Y en el proceso electoral ya tenemos los... Eso es lo que sucedería. Ahora, Francisco, lo que puede... a mí lo que me sorprende es la falta de conocimiento que muchos congresistas tienen de lo que dice la Constitución, porque ellos están pensando, algunos de ellos, en inhabilitar a Dina Boluarte, vacar a Pedro Castillo. Entonces, bueno, Mari Carmen Alba, que está desesperada porque esto ocurra antes del 26, o sea, que le quedan solamente unas horas, ¿no? Pero ese era el plan, digamos, que estaba en su cabeza y en la de otros. Pero no son conscientes de que si eso ocurre, lo que dice la Constitución es que tiene que haber elecciones generales. Por supuesto. No elecciones, es decir, no es que vamos a elegir un nuevo presidente. O sea, si se produce una situación donde el presidente es vacado y es inhabilitada a la vicepresidenta y no hay otro vicepresidente, el presidente del Congreso asume el mandato de un gobierno provisional que está obligado a convocar elecciones. Bueno, pero eso es clarísimo. A todo. Exacto. Entonces, por eso yo creo que en vez de salir de una manera atropellada de esa forma, si el propio Congreso adopta una variante de la propuesta de consenso ciudadano, porque nuevamente no es una propuesta mía, es la integración de propuestas de diferentes grupos, de congresistas, de colectivos, de personalidades, etcétera. Ahora, ¿cuál sería el papel? Porque lo que se necesitaría para una salida que puede parecer ilusa a algunos, ¿no es cierto? Porque implicaría un cambio de actitud de parte de todos los actores de la política nacional. Es decir, cómo manejar esta situación de aquí hasta que se produzcan las elecciones estas que Francisco Sagasti y otros proponen. Es decir, se necesitaría un cambio, ¿no es cierto? De actitud de parte del presidente, de parte del gabinete, de parte del Congreso de la República, un mínimo de consenso para afrontar, porque hay tareas, Francisco, que no pueden esperar. La crisis de inseguridad no puede esperar. De acuerdo. Es decir, la necesidad de una respuesta coherente al alza de precios internacional de los productos de primera necesidad y los combustibles no puede esperar. La falta de empleo. No, yo creo que al darse una señal como esta, automáticamente se reordenan las prioridades políticas. Porque ya se tiene una fecha de expiración, una fecha de salida, y por lo tanto lo que se trata de hacer ya no mantenerse, quedarse, buscar o lo que sea, no, sino se trata de en estos meses que quedan hacer lo mejor posible. Cuando habla Francisco Sagasti, ¿quién está hablando? ¿El expresidente del Perú o está hablando un representante del Partido Morado? Está hablando el ciudadano. Yo soy simplemente militante, no tengo ningún cargo ni ninguna injerencia en las decisiones del Partido Morado. Soy expresidente por sucesión constitucional, pero en este momento y con este tipo de planteamiento en el cual he tenido la oportunidad de conversar con muchos ciudadanos, quien habla es el ciudadano Francisco Sagasti. Una última pregunta. El incidente con Mari Carmen Alba en la puerta del Congreso, de alguna manera, ¿qué sentimiento le produjo a Francisco Sagasti?
Bueno, no fue un incidente con la presidenta del Congreso, porque ni siquiera la vi. No, simplemente lo que hizo es decir, cuando me dijeron de que podía pasar a dejar la banda a la oficina privada de la segunda vicepresidenta del Congreso, dice, eso no es lo que corresponde a un presidente que está dejando, y no sentí nada más que simplemente una pena, no por mí, sino por los dignatarios, los presidentes, el rey de España que visitaba, que realmente se encontraron con una situación evidente incómoda para ellos. Pero a nivel personal, miren, no siento absolutamente nada, la tranquilidad la tengo. Una última pregunta. En las circunstancias actuales, Francisco Sagasti piensa que el presidente Castillo debería renunciar para ayudar a resolver esta crisis. Mire, ¿o no? No se trata de que yo piense o no piense, eso es irrelevante. Lo importante es ver cuál es la manera más clara, más efectiva y menos traumática. Y las opiniones están sumamente divididas. Yo prefiero quedarme en el planteamiento que con bastante diálogo, discusión, he planteado, que es este. Si se produce eso con la renuncia del presidente, con la vacancia, con la accesión de la vicepresidente, con la accesión de que preside el Congreso, eso es secundario. Lo importante es que, como usted decía al principio, y planteó esa pregunta, el Perú necesita una luz al final del túnel, necesita una salida. Y esta es una salida que no es arbitraria, encaja absolutamente dentro de los parámetros de la Constitución, que con justa razón usted menciona continuamente, y yo hago lo mismo también. Encaja dentro de eso. O sea que a mí lo que me interesa y me preocupa es canalizar no lo que pienso yo, sino lo que piensa un gran número de personas en términos de una salida lo menos traumática posible dentro del marco de la Constitución y las leyes, y que haga lo que usted dice, que permita resolver los problemas de la gente, el problema de inseguridad, el problema del hambre, el problema de la salud. Planteado esto sobre la mesa, ya no hay discusión sobre si queda, renuncia, lo que sea, no. Lo que queda, miren señores, esto va a suceder. Entonces tenemos unos cuantos meses para poder resolver los problemas reales y dejémonos de otro tipo de jugarretas políticas. Muchas gracias a Francisco Sagasti por estar con nosotros esta mañana aquí en Exitosa. Gracias a usted y a todos los oyentes y televidentes de Exitosa.